Banco N58 Banco Digital. Hoy hablaremos sobre esta iniciativa privada para aperturar un banco totalmente en línea en Venezuela. ¿Qué es lo que sabemos sobre el Banco N58 Banco Digital? En nuestro portal en internet criptonoticiasbe.com, el 16 de agosto publicamos una información donde recogemos todo lo que sabemos sobre este banco. Y es que en Gaceta Oficial número 42.693 de 16 de agosto del 2023 fue publicada una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior mediante la cual se autoriza el funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela. Este se denominaría N58 Banco Digital Banco Microfinanciero Sociedad Anónima, que tendrá como domicilio el que dice la publicación. Si leemos atentamente, la resolución autoriza el funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse N58 Banco Digital Banco Microfinanciero. Tendría como domicilio la urbanización El Rosal, municipio Chacao del estado Miranda, con un capital de 29.086.100 bolívares enteramente suscrito y pagado con la misma cantidad de bolívares equivalentes en acciones. También otorgaría un plazo a partir de la publicación de esa Gaceta Oficial, según se entiende, de un plazo de 90 días continuos para que inicie operaciones el Banco N58 Banco Digital Microfinanciero. Esto fue ordenado por la SUDEBAN, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, ente que regula las actividades de la banca en Venezuela. Esta información también fue replicada en otros portales como laiguana.tv, en donde hablan exactamente sobre esta información con unas diferencias poco notables. Si vemos también Banca y Negocios reflejó la información y pues fue la noticia de esa semana durante ese mes de agosto. Incluso nosotros, como dije anteriormente, en criptonoticiasbe.com colocamos la información y la ampliamos lo más posible, tratando de ubicar y ampliar detalles sobre, por ejemplo, su entorno, posible entorno digital de su teléfono inteligente, en donde podríamos ver que podríamos tener dos tipos de cuenta, una en bolívares, una en dólares. Podríamos incluso solicitar una tarjeta que aparentemente sería Mastercard totalmente digital, y podríamos pagar diferentes tipos de servicios, enviar dinero a otros usuarios dentro de la banca digital N58 y podríamos incluso recargarle dinero. Vemos ejemplos de cómo se verían las transacciones recientes o el historial de transacciones, tanto en gastos como en adición de dinero. Vemos en la parte inferior también el incluido tarjetas, diferentes cuentas y un apartado para ayuda que podría ser también para el soporte. Y por supuesto el logo de N58 Banco Digital. Pero lo que estoy a punto de revelarles fue una búsqueda bastante ardua que tuvimos en internet tratando de ubicar más información en vista de que han pasado más de 3 meses según lo que autoriza la SUDEBAN después de la publicación de la Gaceta Oficial que antes les habíamos comentado, y debería haber iniciado operaciones el 16 de noviembre o una fecha bastante cercana. En el momento de estar grabando este video es 16 de diciembre y navegando por internet y tratando de ubicar información encontré esto. Encontramos lo que sería el nuevo logo aparentemente oficial de N58 Banco Digital junto con el próximamente, y en el centro falta poco para tu primer banco digital, junto con lo que sería el nuevo entorno gráfico de la aplicación para teléfonos inteligentes. En la parte inferior vemos entonces incluido el RIF, el cual me tomé la molestia de buscarlo dentro de la página del CENIAT, que es el ente que regula las actividades relacionadas con impuestos en Venezuela. Nos fuimos directamente al portal del CENIAT, buscamos en sistema en línea y consultamos el RIF. Colocamos aquí el RIF que encontramos en la página y colocando el registro de información fiscal, el número de registro de información fiscal y llenando los campos determinados para eso, encontramos que entonces el nombre oficial de este banco junto con su número de RIF sería N58 Banco Digital Banco Microfinanciero Sociedad Anónima. La actividad económica estaría en la banca central y queda claro que es un banco microfinanciero. En otros portales han abordado que este no sería el primer banco digital. Exactamente no lo es, pero sería el primer banco digital
microfinanciero, que ese es el detalle. Los otros bancos que se pueden denominar de esa manera son fintech, que funcionan parecido a lo que va a funcionar este banco, con la diferencia de que este sería un banco microfinanciero y los anteriores son fintech, que están regulados también por la SUDEBAN. El dominio que encontré que funciona para esto y que aparentemente ya sería el dominio oficial, que estuvo desactivado desde hace mucho tiempo, que lo descubrí hace aproximadamente unos 2 meses, sería n58bancodigital.com, que entró en funcionamiento hace pocos días y me tomé ya la libertad de hacer un video para informar cómo sería el entorno visual de esta página web. Y aquí es donde estaríamos haciendo las diferentes actividades, tanto en el entorno web y próximamente en el entorno de Android o iOS, dependiendo de si habilitarán para esos dos sistemas operativos una aplicación. Estaremos informando mediante nuestra página web criptonoticiasbe.com toda esta información y ampliándola a medida que vaya sucediendo y podamos obtener más información sobre el funcionamiento del banco N58 Banco Digital. Por supuesto, ahora banco microfinanciero. Aparentemente este banco va a otorgar créditos, aparentemente también sería en dólares, para poder tener una rentabilidad a largo plazo y no se devalúen esos créditos. Este sería un paso adicional que está dando el gobierno nacional en apoyar iniciativas privadas en pro del crecimiento económico del país y resolver por fin de una vez por todas esta crisis que golpea nuestra nación actualmente. Cuéntame en los comentarios si estás emocionado por utilizar este nuevo banco digital y si crees que sería una buena solución y un buen giro de 180 grados a lo que está funcionando actualmente la banca tradicional. En mi opinión, el camino es cripto, pero cualquier iniciativa que busque la automatización y la digitalización de los procedimientos y los procesos sería bienvenido. Si te gustó este video, regálanos un me gusta, también suscríbete a este canal haciendo clic en el botón suscribirse, activa las notificaciones, es muy importante que active la campanita para que te enteres de los próximos videos que vamos a estar subiendo sobre tutoriales que seguramente harán falta sobre el banco N58 Banco Digital y seremos uno de los primeros en crear un video sobre cómo crear tu cuenta en este banco nuevo en Venezuela. Así que muchísimas gracias por ver, un saludo a todos, te dejo aquí a la derecha un video donde podrás obtener diferente información sobre el uso de algunas de las plataformas digitales que seguramente te interesen.